noches, estimados colegas. Vamos a continuar pues, con la programación del curso realizado por Consejo Regional 3 Lima. Y el día de hoy vamos a presentar a la doctora Nelly Alejandrina Sánchez Horman para que nos hable un tema que también es muy importante respecto a lo que son las emergencias radiológicas en patología del sistema nervioso central. La doctora Nelly Sánchez es una especialista en radiología, trabaja en el hospital en el departamento de radiología del Hospital Hipólito Unanue, tiene amplia experiencia como docente, igualmente como asistente, y nos va ahora a versar pues, toda su gran experiencia que tiene en el campo de radiología. Doctora Nelly Sánchez, lo dejamos para que usted pueda presentar su ponencia. Gracias, doctor, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno, soy la doctora Nelly Sánchez Horman, médico radiólogo del Hospital Hipólito Unanue y miembro de la Sociedad Peruana de Radiología. El tema a tratar es emergencias del sistema nervioso. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Conocer las urgencias médicas y emergencias también de tipo neurológicas, en las cuales el estudio de imagen va a ser fundamental para llevar a cabo un tratamiento precoz que mejore el pronóstico del paciente. Y también es primordial conocer la indicación para cada prueba. Cada prueba es diferente para cada patología. ¿Qué temas vamos a tratar? Las dos principales patologías por las cuales los pacientes acuden a un servicio de emergencia, que son el accidente cerebrovascular y los traumatismos cráneoencefálicos. Dentro del accidente cerebrovascular vamos a hablar del ictus hemorrágico, ictus isquémico, ictus hemorrágico, los tipos de hematoma cerebral que condiciona el traumatismo cráneoencefálico, la contusión hemorrágica, flexión axonal difusa, el edema cerebral, la hernia cerebral y la fractura craneal, que son las complicaciones que también llevan a un traumatismo encefalocraneal. Entonces, hablemos del accidente cerebrovascular. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, siendo una causa principal de discapacidad, tanto a nivel mundial como en nuestro medio. Es por eso que es importante el diagnóstico precoz. Estos accidentes cerebrovasculares pueden ser de dos causas, la isquémica, que es el 85% de los casos, y la hemorrágica, que es el 15% en promedio. Entonces, el pronóstico del paciente, el no dejar secuelas, va a depender de un rápido diagnóstico y del tratamiento precoz. Veamos primero qué es el ictus hemorrágico. El ictus hemorrágico es un diagnóstico clínico. ¿Qué describe? Describe un déficit radiológico focal de inicio. Esto es importante a veces saberlo porque a veces confundimos lo que es isquemia, lo que es infarto, los términos más que nada. Sabemos qué es, pero los términos muchas veces lo confundimos. Entonces, la isquemia viene a ser el término fisiopatológico. ¿Qué cosa es lo que indica? Que un flujo sanguíneo está llegando en forma insuficiente a una parte del cerebro para que éste pueda realizar su función celular normal. El infarto es la consecuencia, ya es el término patológico que indica el daño al tejido cerebral. Y este infarto cerebral, este daño, es permanente cuando es producido en una isquemia. Entonces, esto es lo que tratamos de evitar, el daño permanente en el paciente. Vamos a hablar del ictus agudo isquémico. Como les dije, esto es una emergencia médica, dependiendo de cómo llega el paciente, en ese momento también de una urgencia, los mecanismos que se desencadenan cuando se cierra un vaso por una trombosis o por un émbolo, una vez que se instaura esa isquemia, va progresando rápidamente y haciendo lesión a nivel del parénquima cerebral. Por lo tanto, tenemos un tiempo corto para dar un tratamiento, una ventana terapéutica corta.
Cuando nosotros vemos un ictus cerebral, vamos a ver en el ictus isquémico, en la isquemia cerebral, vamos a ver zonas de infarto, que son las zonas propiamente dichas, que están ya zonas con necrosis, donde el vaso ha iniciado la falta de flujo sanguíneo, y zonas que lo rodean, las zonas de penumbra, que son también son tejido que está lesionado, pero en menor grado, lo cual permite su reversión a tejido normal con un buen tratamiento. Entonces, en esta región, en la zona de la penumbra, las neuronas han dejado de funcionar, pero aún son recuperables, aún se pueden recuperar con un tratamiento adecuado. Entonces, vamos a ver, acá están viendo en un infarto cerebral, esta es la zona propiamente de infarto, el core, que es tejido ya dañado, pero hay un tejido alrededor que tiene un daño parcial. Esta es la parte de la isquemia, la parte, perdón, de la penumbra. Esta zona es una zona que es recuperable y esto es lo que se trata de salvar para que no avance la enfermedad, no deje secuelas la enfermedad. Entonces, la magnitud de la restauración del flujo sanguíneo es dependiente del tiempo y conlleva una reducción del daño a largo plazo cuando es realizado oportunamente. En otras palabras, debemos dar un diagnóstico precoz para que el tratamiento también sea instalado en forma precoz. A las 3 horas de iniciado, si tiene un diagnóstico a las 3 horas, cuando se empieza el tratamiento con el activador de fibrinógeno, el beneficio es excelente. De 3 a 4 horas y media el beneficio es moderado, más de 4 horas y media el beneficio no será casi útil y aquí quedarán secuelas. Entonces, el, el diagnóstico por imagen nos ayuda a dar un tratamiento oportuno para no dejar secuelas. ¿Qué vamos a ver con los métodos de diagnóstico por imágenes? Vamos a ver básicamente el parénquima cerebral. ¿Cómo está ese parénquima? La evaluación de la presencia y extensión del tejido de riesgo, o sea, la zona de penumbra, la zona que aún se puede recuperar hasta dónde se ha extendido. Y también identificar la alteración vascular que origina el ictus isquémico. Tenemos un paciente al que pensamos que tiene un infarto, clínicamente tiene un infarto. ¿Qué cosa debemos hacer? Nuestros hospitales en el Perú, lo que más va a tener es, en su mayoría, una tomografía. Resonancia magnética está, bueno, para otros hospitales de la Seguridad Social o hospitales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Generalmente los hospitales del MINSA tenemos en su gran mayoría tomógrafos. Pero esto es el protocolo que debería seguirse. El primer método, el primer estudio es la tomografía sin contraste. Si acá no podemos todavía dar un diagnóstico, la tomografía con percusión y la angiotac o bien por separado o bien juntas. O sea, una siguiendo a la otra. En cuanto a la resonancia magnética multimodal, es un método que es excelente, pero este se utiliza solamente en ciertos tipos de pacientes. ¿En cómo se utiliza? Con las secuencias en T2, en difusión, perfusión, con contraste y la angioresonancia. Vamos a ver con la tomografía, que es el método que tenemos, es el método de cribado, es el método que está más al alcance de todos los médicos. La tomografía ofrece varias ventajas porque es rápido. Una resonancia magnética es un promedio de 30 minutos, una tomografía es 5 minutos y está más disponible, es más fácil inclusive para pacientes que no cuentan con SIS poder pagarlos. La tomografía requiere menos cribado previo. Entran los pacientes, cuando se hace sin contraste, entran como en ese momento vienen con todo su equipo, con todas digamos, todo el material que los monitoriza para que estén ellos estables. Entonces, no se les puede descompensar el paciente. En cambio, la resonancia magnética necesita un poco más de cribado. Hay pacientes que no se pueden realizar esa resonancia magnética. Y el tiempo también de realización. Entonces, ¿cuál es la evolución tomográfica del ictus isquémico?
Generalmente cuando llega el paciente, la mayoría van a llegar como un ataque isquémico transitorio o bien con signos que recién se les ha instalado, y cuando se les hace la tomografía, esta tomografía es negativa. Yo informo tomografía y la gran mayoría de tomografías que me llegan para descartar ictus isquémicos son negativas. Entonces, ¿qué debemos hacer para que en el paciente es una mejor evolución? Buscar signos tempranos, que solamente los voy a evaluar antes de las 24 horas. Recuerden que el tratamiento debe ser instalado para un buen pronóstico antes de las 3 horas, que sería lo ideal. Entonces, estos signos tempranos nos van a ayudar bastante para dar una mejor calidad de vida al paciente y que no quede con secuelas. Cuando ya ha pasado de 12 a 24 horas, ya empieza a verse la imagen. Acá sí ya lo podemos visualizar. No tan clara como lo vamos a ver después de las 24 horas, pero vamos a ver una hipodensidad poco definida a nivel del parénquima, la zona donde está sin irrigar. Más de 24 horas, que esto ya no es lo ideal, ya vamos a encontrar una hipodensidad bien definida, una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca por el edema que condiciona. Vamos a ver también el edema, que no solamente va a ser la pérdida de la diferenciación, sino también va a ocasionar efecto de masa. Y este edema puede durar hasta las 4 semanas. Entonces, ¿cuáles son los signos precoces que nosotros debemos de encontrar en el ictus agudo? En menos de 24 horas, tratar de visualizarlo en cuanto a imágenes lo antes posible. Si bien estos signos precoces no se encuentran en todos los pacientes, hay un buen porcentaje que los vamos a encontrar y debemos buscarlos. Uno de ellos es la hiperdensidad de la arteria cerebral media. ¿Por qué se ve hiperdensa? Se ve hiperdensa por la presencia de un trombo en la arteria, y esto hace que se aumente la densidad de la arteria. Es un signo muy específico, pero es poco sensible. No lo vamos a encontrar en todos los pacientes. Otro es el signo de ribete insular. El edema citotóxico que ocasiona el infarto causa que haya una disminución de la densidad local, produciendo este signo a nivel de la ínsula, con mala diferenciación entre la cápsula externa y la corteza insular. Otro de los signos es pérdida de la diferenciación del núcleo lenticular. Claro, cuando el infarto está en esa zona. Puede darse tras 2 horas de inicio. Si el infarto se inicia en esa zona, lo podemos visualizar. El núcleo lenticular aparece más oscuro debido al edema citotóxico que se produce tras la lesión del isquemia. Recuerden que todo edema siempre nos va a dar hipodensidad. También vamos a tener borramiento de los surcos de la convexidad. Esto es más fácil de visualizar. Este borramiento se produce por pérdida, por aumento del edema. Entonces, eso va a hacer que se pierda la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y los surcos cerebrales también empiezan a disminuir los surcos por el edema que se produce. En cuanto a la evaluación del parénquima cerebral con resonancia magnética, si bien la resonancia magnética es un método excelente, tiene una alta sensibilidad del 88 a 100% y especificidad de 86 a 100%, para una emergencia que en nuestro Perú no está muy implementada no está implementada con la presencia de resonadores. Entonces, lamentablemente su uso no es tan usado, y por las condiciones en las cuales tenemos acá en el Perú, a pesar que su sensibilidad y su especificidad son altas, vamos a dejarla en segundo lugar. Es un método que en la secuencia de difusión me permite ver la presencia y la extensión del tejido infartado, inclusive dentro de los primeros 30 minutos del infarto, o cuando el resto de técnicas de imagen y secuencias de resonancia magnética permanecen
negativas. Entonces, el gol estándar para poder evaluar una, un infarto cerebral con resonancia magnética es la resonancia magnética con difusión. Esto me va a permitir ver, identificar el infarto isquémico en las primeras horas. Vamos a ver ahora esos signos precoces que debemos de buscar. Acá estamos viendo una hiperdensidad. Esta es la arteria cerebral media del lado izquierdo. Como ustedes ven, acá en el lado derecho no se visualiza, porque no tiene contraste. Es una arteria que no tiene contraste. Pero acá, esta arteria cerebral media izquierda se hace visible, se vuelve hiperdensa por la presencia de un coágulo, un trombo. Esto es la hipodensidad del núcleo lenticular. Acá estamos viendo, si comparamos el lado derecho con el lado izquierdo, aquí estamos viendo una zona más oscura, más hipodensa, porque se está empezando a hacer edema. Inclusive, si nosotros comparamos en los ventrículos laterales, los cuernos frontales, vamos a ver que el del lado izquierdo está un poquito más disminuido de tamaño. ¿Esto por qué? Por la compresión del parénquima. Son cambios sutiles, pero que nos ayudan a dar un diagnóstico. Este es un pequeñito casito de un paciente para que vean cómo va evolucionando. Es un paciente que llega a la emergencia con disminución de la conciencia y alteraciones en el habla. El cuadro va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que se visualiza en esta tomografía? Aparentemente es una tomografía, si uno la ve de primera impresión con un informe rápido, una tomografía normal. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Acá vemos una disminución muy tenue del núcleo lenticular. Se está produciendo acá una lesión isquémica. Si ustedes ven acá este grosor y ven el grosor que está acá, aquí el grosor es más delgadito y acá es más grueso. Entonces, eso nos está indicando que acá está formándose un edema. Entonces, esto hace, por un lado, que aumente el espesor y por otro lado, que borre la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, acá, en esto que en el lado derecho, que es normal, vemos la sustancia gris. Aquí no la visualizamos. No hay diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Vamos a verlo mejor de cerca. Como les digo, esta tomografía por cualquiera de nosotros puede ser pasada como. Miren cómo va evolucionando. Acá se los he puesto un esquemita. Acá se presentan las dos zonas del núcleo lenticular, el lado derecho y el lado izquierdo. Este es el patológico. Entonces, acá estamos visualizando, la flechita roja nos está indicando el ribete de la sustancia gris. La sustancia gris se ve de color blanco. Vamos al normal primero. En el normal, miren aquí cómo se ve la sustancia gris, se ve de color blanco, acá el ribete alrededor. En este lado no vemos la sustancia gris, no vemos ese ribete. El espesor, como les dije, ha aumentado. Acá no. Acá está un poco más delgado. El borde azul me indica la afectación del núcleo lenticular en el lado derecho. Miren el núcleo lenticular, qué bonito se visualiza en esta zona, y miren acá cómo se empieza a volverse un poquito más irregular el borde externo. ¿Por qué? Por la presencia de el edema que se encuentra en esta zona y también que está empezando a afectar ya el mismo núcleo lenticular. Entonces, vemos acá cómo nosotros son signos muy sutiles y que si los buscamos los vamos a encontrar. Doce horas después, donde ya no hay mucho que salvar de este parénquima, miren, vamos una gran área hipodensa en el territorio de la arteria cerebral media, el cual está condicionando el borramiento de los surcos cerebrales. Acá no vemos surcos cerebrales, acá sí lo estamos visualizando, y a la parte, toda esta parte de la ínsula ya no la visualizamos, y estamos viendo que hay una lesión cortical y que está afectando al córtico subcortical. Ahora, el primero vemos ver la zona de isquemia.
ya la vimos, ya tratamos de buscar los signos precoces. La otra es evaluar la zona de la penumbra, la zona que todavía podemos salvar, el tejido que se puede recuperar aún. Entonces, para esto, para poder ver el área de penumbra isquémica, lo que nos ayuda es la tomografía con perfusión, que es una tomografía con contraste, y la resonancia por perfusión. Estos son muy útiles para evaluar dentro del protocolo la zona de penumbra del litos isquémico. Este es un paciente que lo puse recién desde el hospital del Hipólito, el cual es un varón de 72 años que llega a emergencia a las 11 de la mañana. Llega a las 11 de la mañana y en esta placa tomográfica, en este corte axial del cerebro, estamos viendo, mayormente no vemos mayor alteración. Uno no va a buscar de frente las imágenes, pero acá tal vez ya vemos un poquito de disminución de la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca y una disminución de los surcos cerebrales en relación con mirando el lado contralateral, siempre comparando, ¿no? Entonces acá ya hay un poquito de alteración. Este es a las 11 de la mañana del día 11 de agosto de este año. El 11 de agosto, en las 4:30 p.m., ya han pasado ya 8 horas, y miren cómo empieza a haber una zona de mayor hipointensidad. Ya acá ya hay un borramiento franco de la sustancia gris y la sustancia blanca, está afectando la zona frontotemporoparietal del lado izquierdo, y fíjense cómo en este corte que es un poco más superior, más parietal, frontoparietal, vemos acá cómo hay compromiso del lado izquierdo del cerebro, no se diferencia la sustancia gris ni la sustancia blanca, y los surcos cerebrales han desaparecido y vemos esta hipodensidad. Este es un corte a nivel sagital en la cual vemos esa hipodensidad que está comprometiendo la región frontal y parietal del lado izquierdo. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, el paciente empieza a complicarse, empieza a tener mayor compromiso y al momento que se le hace un día después, prácticamente miren cómo ya hay zonas de destrucción del parénquima cerebral con áreas hipodensas y ya el edema es mayor, mucho mayor, inclusive condicionando una hernia subfalcina hacia el lado derecho. Miren aquí cómo ha desplazado, está hipodenso el territorio infartado, que es prácticamente casi todo el hemisferio izquierdo, y con una herniación del parénquima cerebral hacia el otro lado, hacia el lado contralateral. Igualmente en el corte sagital. Este es otro paciente que es traído, paciente varón de 63 años, que es traído a emergencia por alteración del sensor. Es encontrado inconsciente con movimientos de descerebración en su casa, tirado en el piso. Es traído a emergencia y miren acá, ya se ha instalado un infarto a nivel cerebeloso derecho. Y acá se ve también un área hipodensa con borramiento de los surcos cerebelosos en el lado derecho. Ahora nos vamos al ictus hemorrágico, la otra parte de la ACV. Este ictus hemorrágico representa aproximadamente el 15% de todos los ictus. Entonces, este se produce por la ruptura de un vaso. ¿Qué cosa va a condicionar esa ruptura de un vaso? Va a ocasionar una hemorragia intraparenquimal. Entonces, este es un examen, este es un diagnóstico, que debemos de hacerlo inmediatamente, es un cuadro grave y es muy sencillo de realizar con la tomografía. La tomografía en cualquier sala de emergencias podemos realizarlo, y la tomografía es, digamos, el gol estándar es para poder evaluar cuando existe
un ictus hemorrágico. Nos permite con bastante rapidez y bastante accesibilidad poder realizar el diagnóstico y también establecer la conducta a seguir, de la cual va a depender el pronóstico del paciente. Entonces, acá, ¿cuáles son los hallazgos que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la tomografía, como les dije, es el examen de primera elección y permite conocer el tamaño, la localización, la extensión y aportar datos sobre cuál es la causa de ese ictus hemorrágico. Vamos a poder ver dos tipos de hemorragia intraparenquimal aguda y la lesión de alta, que se presenta como una lesión hiperdensa, o sea, de alta atenuación, una lesión blanca dentro del parénquima cerebral. Otro que vamos a encontrar es la hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia subaracnoidea se va a representar en la tomografía como una hiperdensidad en las cisternas basales o en los espacios subaracnoideos donde circula el líquido cefalorraquídeo. Por todo donde circula el líquido cefalorraquídeo, ahí podemos encontrar la hemorragia subaracnoidea. Acá vemos un paciente, también varón, de 57 años, que es hipertenso. Bueno, o era porque falleció. Y vino a la emergencia porque bruscamente se cayó al suelo con una hemiplegia en el lado derecho, extraído por sus familiares, y donde se encuentra una imagen acá hiperdensa, bien focalizada, localizada a nivel de los ganglios basales en el hemisferio cerebral del lado izquierdo, que está condicionando edema alrededor. El edema se va a ver como oscuro por el agua, todo lo que tiene agua lo vamos a ver hipodenso en la tomografía. A mayor horas de que pase esta hemorragia, hay mayor cantidad de edema. Y esta hemorragia también puede pasar dentro de los ventrículos, ¿no? Pero ya como secundario. O sea, empieza en el parénquima y por la continuidad pasa a los ventrículos, como estamos viendo acá, que está entrando a los ventrículos laterales, en este corte sagital. En este corte también en axial vemos la hemorragia intraparenquimal en los ganglios basales del lado izquierdo, acá al costado del ventrículo lateral en el cuerno occipital y dentro del ventrículo lateral en su cuerno frontal. Ambas pacientes de aquí son mujeres, hipertensas no controladas hasta el momento que tuvieron el accidente cerebrovascular. Acá tenemos una imagen de hemorragia parenquimal, y es una imagen hiperdensa de bordes aquí un poquito irregulares. ¿Por qué? Porque ya tiene algunos días. Cuando la hemorragia recién inicia, es completamente hiperdensa, blanca, con una densidad aproximadamente entre 50 a 70 unidades Gauss. Cuando la hemorragia va pasando y va pasando los días, va viendo edema, que es lo que estamos viendo alrededor. A mayor cantidad de días que vaya pasando, de horas que vaya pasando, se va haciendo mayor cantidad de edema y también va teniendo posteriormente, algunas zonas que el edema ya empieza a licuarse y empieza a ver zonas más hipodensas. O hay zonas de a veces resangrado, igual sigue sangrando y sigue viéndose más hiperdenso. Entonces, esto va a condicionar un efecto de masa desplazando las estructuras de la línea media hacia el lado derecho, condicionando una hernia subparcial. Acá tenemos una hematoma en el parenquimal, en el hemisferio cerebeloso del lado derecho, que está, por un lado, está extravasando la sangre hacia el cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo, que se ve esta imagen hiperdensa, el cual está condicionando una dilatación de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Perdón, de los ventrículos laterales y los cuernos temporales.
Podemos también tener un infarto hemorrágico, la combinación de un infarto con una hemorragia. Este es un paciente en el cual el paciente vino con trastornos de la movilidad del hemicuerpo del lado izquierdo. Se le hace esta tomografía en el corte axial y vemos acá en la región parietal del lado derecho un área un poco, una tenue área hipodensa. Posteriormente se va a transformar esta zona hipodensa, se transforma en un infarto y el infarto sangra y se hace un infarto hemorrágico, un ictus hemorrágico. Una imagen hiperdensa con edema alrededor. Como les dije, esto es más aproximadamente entre 60 a 70 unidades cada fila, dependiendo de eso. La otra cosa que llega a emergencias, sobre todo a los hospitales de MINSA, y actualmente más todavía con la violencia que tenemos, son los traumatismos cráneoencefálicos y con el tráfico que también vive nuestra ciudad. Entonces, estos traumatismos cráneoencefálicos se van a presentar después de un traumatismo, después de un golpe. ¿Y qué cosa nos va a condicionar? Nos puede condicionar una hemorragia epidural, subdural, una suranoidea tipo traumático, nos va a condicionar también en algunos casos cuando hay pasaje de aire hacia la parte cerebral, un hemoencéfalo, unas fracturas, puede injuria axonal traumática, contusión cerebral y hematoma cerebral, hematoma parenquimal. Entonces, esto es, como les dije, una causa muy importante actualmente de morbi-mortalidad, sobre todo ahora en el Perú. Y generalmente la mayoría de pacientes que vienen son traumatismos leves. Son traumatismos que, gracias a Dios, por más que se le hace la tomografía, sale negativo, no hay. Pero el resto, 20%, esto sí, de los accidentes, inclusive yo diría que esto es más actualmente, por lo menos en nuestro hospital diría que ahora es más. Y esto son producidos por traumatismos de alta energía, los accidentes de tránsito, los balazos, los golpes, riñas y todo lo que viene habiendo en nuestro país. Entonces, cuando tenemos un traumatismo encefalocraneano, nosotros lo primero que vamos a hacer es, antes era muy tomado la tomografía, a no ser que sea un cuadro muy leve del paciente, pero aún así es preferible tomarle una tomografía si la tenemos a la mano y dejando solamente los rayos X para los niños, ¿no? Cuando se trata de maltrato infantil o la zona de caída del niño, la caída del niño no ha sido muy fuerte. La TAC siempre sigue siendo la prueba de primera elección ante un traumatismo encefalocraneano. Va a ser de fácil acceso y nos va a dar un buen diagnóstico. En caso de la resonancia magnética, esta puede ser útil para ver si en qué caso hubiera una discordancia clínica o radiológica, como es el caso de las lesiones axonales, que no las vemos en la tomografía y el paciente se encuentra mal, y un momento posterior para valorar las secuelas y los síndromes postraumáticos que puede tener el paciente. Ya es un examen posterior, no examen en ese momento. En ese momento la tomografía es lo indicado. Vamos a ver de lo más simple que son las fracturas craneales. Aproximadamente de los traumatismos encefalocranianos, solamente el 60% aproximadamente tiene fracturas, otros no tienen. De estas fracturas, hay pacientes que tienen traumatismo encefalocraniano, tienen hemorragias cerebrales y no tienen fractura. Hay otros, por el contrario, que no tienen no tienen fractura, pero tienen una hemorragia parenquimal. Entonces, las fracturas que son de tipo lineal se asocian con hematomas epidurales y subdurales. Las fracturas deprimidas se asocian con lesiones parenquimales focales que están adyacentes a las lesiones donde ya se ha hecho la lesión ósea. Para poder ver esta fractura debemos solicitarle que le tomen, generalmente les toman los tecnólogos médicos, pero sería de todas maneras
Bueno que se le solicitara con ventana para hueso y con reconstrucción tridimensional, sobre todo cuando se sabe que hay una fractura. Acá estamos viendo un corte en coronal de un paciente con múltiples fracturas a nivel frontal del lado izquierdo, fracturas múltiples, incluso una está un poquito hundida, con un poco de hundimiento. Esto es con ventana para evaluar el hueso. Miren el aumento de volumen de partes más blandas por el hematoma subgaleal. Acá tenemos en un corte sagital el mismo paciente con una fractura frontal, o sea, múltiple frontoparietal. Igual, un hematoma subgaleal en la parte frontoparietal. Otro paciente con reconstrucción tridimensional de una fractura por aplastamiento. A este paciente le tiraron un martillazo. No sé, fue el esposo la pareja que le tiró un martillazo a la señora. Y miren cómo tuvo un hundimiento de toda la bóveda craneana. Acá está con su DREN, y para que vean la magnitud de la fractura. Es una fractura con hundimiento que tuvo lesión en el parénquima cerebral. Este también fue una paciente que fue agredido por su esposo, por su pareja más que su esposo. Él tuvo una señora con, entre todo lo mal, suerte. Pasó al costado del globo ocular, no lesionó nada del globo ocular, entró por la parte blanda del globo ocular, pero o sea, externo al globo ocular extraconal, atravesó toda la nasofaringe y miren, salió por la parte de abajo del maxilar. Este es el cuchillo, un cuchillo grande de cocina. No tuvo lesión, estuvo a menos de 1 centímetro de la arteria carótida. Fíjense acá, este es el mango del cuchillo. Y acá ven también cómo ha producido lesión, sí, en el hueso maxilar, sí, lo fracturó, pero no destruyó, no entró en ningún órgano, ninguna zona vital del cerebro del ojo. Es un paciente que sufrió un accidente de tránsito. Fíjense cómo hay múltiples fracturas con ventana para evaluar el hueso. Vemos múltiples fracturas a nivel de la región frontal. Acá el techo de la órbita y en la parte frontal ha condicionado lesión del seno paranasal, fractura acá en el lado izquierdo del techo de la órbita, y ha habido entrada de aire dentro de la órbita y dentro del mismo cerebro, neumoencéfalo. Esto es con ventana para parénquima cerebral. Y fíjense acá, ya no vemos mucho la fractura, ya no la visualizamos, la estamos viendo acá con ventana para hueso, pero sí visualizamos partes del cerebro que tienen áreas de hemorragia en el nivel frontal derecho y áreas de neumoencéfalo por la perforación del seno frontal. Este mismo paciente en un corte en coronal. ¿Qué nos va a permitir ver este paciente en este corte? Miren, no solamente tuvo esa fractura, sino acá hay una zona de mayor hiperdensidad. Hay una lesión en esta zona. Estos son daños axonales. El paciente estaba en estado de coma, el paciente falleció. Acá vemos, inclusive, el seno maxilar en el borde, a nivel del techo del seno maxilar. Miren cómo está, hay una fractura, hay bastante neumoencéfalo, está completamente edematizado todo el parénquima cerebral en el lado izquierdo y no se dibujan prácticamente, no se diferencia la sustancia gris de la sustancia blanca. Y estas zonas de mayor hiperdensidad son lesiones axonales difusas. En la
Como lo vemos en la tomografía con reconstrucción tridimensional, estamos viendo múltiples fracturas, múltiples a nivel frontal en el lado derecho, y que abarcan parte de la región parietal de las órbitas, también techo de las órbitas, y otros que tuvo más en la parte interna. Entonces, ahora vamos a otra lesión que se produce, que es el hematoma epidural. Este hematoma epidural está situado entre la dura madre y la tabla externa. Este hematoma epidural tiene esta forma. Generalmente esto se asocia con una fractura lineal. Está presente en el 1 al 4% de los traumatismos. Y son secundarios a laceraciones de la arteria meningea media o, más raramente, a desgarros de las venas craneales. Entonces, en la fase aguda van a aparecer como todos los hematomas de todos los tipos. La sangre la vamos a ver en una forma hiperdensa, o sea, blanca. Pero la característica de este hematoma epidural es que su forma es una forma biconvexa. Estos pueden ser de origen arterial y se observan típicamente en la fase aguda, comprimen el cerebro y condicionan un rápido deterioro del cuadro clínico. Es por eso que deben ser drenados rápidamente. En cambio, los hematomas epidurales venosos suelen ser más pequeños debido a la acumulación de sangre que tiene baja presión, entonces se forman más pequeños. Esta es la forma en que se produce. Se va a producir una hiperdensidad de forma biconvexa, le dicen como una pelota de fútbol americano, y esto son áreas de edema alrededor que está borrando los surcos cerebrales. No los visualizo, recuerden que es una lesión extraaxial, pero condiciona edema, gran cantidad de edema alrededor, borramiento de los surcos, y el edema condiciona desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral, hacia el otro lado, hace que se hernie, tenga una hernia cerebral, dependiendo de la zona donde se encuentre. Acá en un corte sagital vemos el hematoma epidural con algunos focos de neumoencéfalo. Visualizamos también que hay edema y hay también un aumento de volumen de las partes blandas, lo que nos indicaría aquí que hay un hematoma subgaleal. Y hay fractura, que no la estamos viendo porque no tenemos en este momento ventana para hueso. Otro hematoma epidural. Este hematoma epidural es un hematoma epidural localizado en la región parieto-occipital del lado derecho, temporoparietal del lado izquierdo, perdón. Es un hematoma que, si ustedes ven, esto no está tan hiperdenso como se ve en el otro paciente. Cuando el hematoma se inicia, se ve así completamente hiperdenso. Cuando van pasando las horas, el hematoma las horas y los días, el hematoma se va haciendo más hipodenso. Y se va haciendo ya un poco más heterogéneo. Sus bordes siempre continúan siendo regulares. ¿Qué está haciendo? Está condicionando desplazamiento de las estructuras hacia el otro lado, llegando a obliterar un poco los ventrículos y desplazar la línea media hacia el lado contralateral, las estructuras de la línea media hacia el lado contralateral, lo que se llama una hernia sufalcina. Acá, como les mencioné, es un paciente también que ha tenido un traumatismo y en el cual estoy visualizando esta imagen biconvexa que condiciona borramiento de los surcos cerebrales y desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia el lado contralateral. Esta es una hernia sufalcina, es una hernia severa
moderada, entre moderada y severa. Ya cuando veamos la parte de hernias vamos a ver, pero un desplazamiento de las estructuras de la línea media, una herniación hacia el lado contralateral, sulfalcina, mayor de 15 milímetros es de mal pronóstico. Ahora, el hematoma subdural. El hematoma subdural, este está localizado por debajo de la dura madre. Este tipo de hematomas son los más mortales que hay, son los eventos más mortales de todos los hematomas. Y son más frecuentes que los hematomas epidurales. El hematoma subdural generalmente también se asocia a una lesión axonal difusa y produce mayor efecto de masa que el epidural. Y todos los pacientes tienden a estar clínicamente comprometidos, siendo su pronóstico peor que el epidural. Esta es una colección de sangre porque se produce en el espacio subdural por laceración de los vasos que se encuentran en esa zona. Entonces, ¿cómo es lo que no? ¿Qué cosa nos va a dar? Nos va a dar una forma también de hiperdensidad, pero en forma de semiluna, cóncavo convexo. Frecuentemente en la convexidad. Estos, si son muy pequeños, pasan desapercibidos en los cortes axiales y sagitales, pero en los coronales podemos visualizarlo. O sea, tenemos siempre que cuando evaluemos una tomografía, evaluar los tres cortes, porque muchas veces cuando las lesiones son pequeñas, en un corte no se van a ver, cuando se hacen las reconstrucciones, ya sea en sagital o en coronal, ahí sí las vamos a visualizar. Entonces, en la fase aguda, como ya les he mencionado, el hematoma aparece hiperdenso. Va pasando las horas y se va volviendo isodenso, o sea, va volviéndose más, de color más oscuro, va ya del mismo tono del tejido adyacente. Y finalmente ya no solamente, ya no es isodenso, sino ya es hipodenso, ya es de color más oscurito. Esto es por el metabolismo de la hemoglobina en el hematoma que se va licuando cada vez más. Cuando está en esta fase hipodensa, cuando ya es un hematoma subdural crónico, lo podemos confundir con un higroma subdural. Entonces, acá estamos viendo un hematoma subdural, aquí un subagudo, una imagen hiperdensa, cóncavo por un lado y convexo por el otro, cóncavo convexo como media luna, que en el espacio subdural está borrando los surcos cerebrales, desplazando las estructuras de la línea media hacia el lado contralateral. O sea, hay un edema que desplaza, hace un efecto de masa. Acá estamos viendo cómo este hematoma es de un proceso subagudo, porque tiene todavía algunas áreas hipodensas y áreas hiperdensas, y miren este. Este tiene más días de presentación, donde estoy viendo la parte superior, estoy viéndola, y recuerden que el paciente está en decúbito, por lo tanto lo que es más denso va a ir abajo, entonces la sangre, esta parte es más densa, y acá la parte de arriba es un poco más líquida, eso significa que se está reabsorbiendo, ¿no? Que se está en proceso de resolución, siempre condicionando edema vasogénico, borrando los surcos cerebrales. No veo la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Inclusive, miren, el ventrículo lateral del lado derecho está prácticamente desaparecido. No ha desaparecido, sino que está comprimido y no se visualiza. Está tan aplastado que está condicionando que la línea media también se desplace y condicione una hidrocefalia, una ventriculomegalia en el lado izquierdo. Otro tipo de hemorragia que vemos muy frecuente es la hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia se presenta en el 8 al 10% de los accidentes cerebrovasculares.
Es más frecuente en personas de 55 a 60 años y se puede producir ya sea por un traumatismo cerebral, acompañando al traumatismo cerebral, o lo más frecuente en aneurisma de las arterias cerebrales. El hospital Unanue, por estar en una zona donde confluyen muchas grandes avenidas, muchas grandes, Panamericana Sur, la Panamericana Norte, la Ramioplia, tenemos mucho paciente con traumatismo encefalocraniano. Entonces, nosotros más vemos hemorragias subaracnoideas por traumatismo encefalocraniano que por ruptura de aneurisma. Pero esto no quiere decir que porque nosotros veamos, esto sea lo que van a ver en todos los hospitales o en el resto del país. Esto es nuestra propia casuística, que tenemos más de las hemorragias subaracnoideas por traumatismo craneales. Pero, como les digo, es más frecuente con ruptura de aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Esto se debe a la ruptura de pequeños vasos corticales que atraviesan el espacio subaracnoide. Entonces, ¿cómo es que voy a ver la hemorragia? Ya hemos dicho, voy a ver hiperdenso con la tomografía. La hemorragia, ¿cómo lo veo? Voy a ver por dónde discurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces, voy a ver imágenes lineales hiperdensas por todas las zonas donde se ubica el líquido cefalorraquídeo, especialmente alrededor de la cisura del silvio y la cisura interpeduncular, que son las zonas de mayor frecuencia. Acá tenemos un paciente con una hemorragia. Este era un paciente joven por ruptura de un aneurisma. Este paciente también falleció lamentablemente, y en el cual se ve estas imágenes hiperdensas, que es la hemorragia subaracnoidea, que está localizado a nivel de los surcos cerebrales frontales. Acá veo en los valles silvianos, estoy viendo todas las cisternas perimesencéfalicas, perdón, ya me cansé de hablar, y dentro de los surcos cerebrales. Todo por donde se ubica líquido cefalorraquídeo aquí en la hoz del cerebro. Inclusive acá tenemos a nivel del tálamo derecho una pequeña hemorragia de tipo parénquima. Este tipo de hemorragias también condiciona edema. Entonces, el cerebro de por sí va a estar edematoso en la zona donde hay hemorragia. Aquí, en estas dos tomas, en estos dos cortes, visualizamos además la presencia de edema. El cerebro está más hipodenso y con poca diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Inclusive, aquí en los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, aquí en la parte posterior, estamos viendo zonas de hemorragia intraventricular, lo que sería en una escala de Fisher 4. Esta es una paciente también de 62 años que llegó al hospital en estas condiciones. Tiene hemorragia subaracnoidea en todos los surcos cerebrales de ambas convexidades. Tiene a nivel del tentorio, tenía entre el tentorio, tenía en las cisternas mesencefálicas, en la línea interhemisférica. Miren acá toda la parte donde se visualiza aquí en este corte en coronal. Toda esta zona de hiperdensidad rodeada de todo el parénquima que está hipodenso. ¿Por qué hipodenso? Por el edema. Todo lo que sea hemorragias me va a condicionar siempre edema. El infarto también me va a condicionar un edema. Tenemos otro tipo de hemorragias, que son las contusiones corticales hemorrágicas o contusión hemorrágica. Estos son pequeños focos pequeños focos de lesión que se producen en la corteza superficial, secundario a golpes, pero hecho por aceleraciones y desaceleraciones lineales del cerebro. O sea, se golpea contra la superficie del cráneo, va para atrás y rebota para adelante, pero se golpea con la misma tabla interna. Entonces, como la sustancia gris está muy vascularizada, las contusiones tienden a ser más frecuentemente de tipo hemorrágica.
y se presentan como focos aislados o múltiples focos de microhemorragia, focales o lineales en las circunvalaciones corticales y también con áreas de edema. Vamos a por aquí para que acá este es un varón de 69 años que tiene un TEC severo. Miren aquí hay zonas de hemorrágicas, fue un accidente de tránsito, zonas hemorrágicas de contusión hemorrágica en la región frontal derecha y temporal derecha. Fue evolucionando el día 4, llegó en estas condiciones. Esta fue la primera tomografía que se le tomó, áreas de edema y focos dispersos hemorrágicos. El día 6, 4 días después, ya empieza el edema a presentarse, a hacerse más notorio. Hay un poco más de sangrado. Y en el día 17, 9 días después, miren aquí, ya va quedando solamente el edema. Este edema puede quedar hasta 4 semanas a veces ahí. El edema, no se olviden, el edema siempre condiciona borramiento de surcos, borramiento de la sustancia gris y la sustancia blanca y desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral, inclusive la línea media, estructuras de la línea media los desplaza hacia el lado contralateral. En este corte, que no se ha mostrado en esto porque son cortes diferentes a diferentes alturas, acá se ve también un poco de líquido, sangre, en el cuerno occipital del lado izquierdo del ventrículo lateral. Otro de lo que vamos a encontrar son las hemorragias intraventriculares. Que la hemorragia intraventricular se presente aislada no es muy común. Generalmente se presenta secundaria a un trauma y tiende a estar asociado con otras lesiones, ¿no? Como un hematoma parenquimal, con un hematoma subdural, con un epidural. No son tan frecuentes, pero más frecuente es cuando es un hematoma severo parenquimal. Entonces, este tipo de hematoma va a entrar, puede desgarrarse las venas subependimarias y por flujo retrógrado entran al líquido cefalorraquídeo de los ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente está en decúbito, por lo tanto, la sangre se va a ir a la parte posterior. Entonces, en la zona de declive vamos a ver el material hiperdenso, que es la sangre, en el sistema ventricular. Y posteriormente, cuando ya va avanzando, va ocupando el resto de los ventrículos laterales. Miren aquí un hematoma, un hematoma a nivel del tálamo, una hemorragia más que hematoma, una hemorragia a nivel del tálamo que ha entrado a los ventrículos y ha ocupado los cuernos frontales de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo también, y acá el cuerno occipital del lado derecho. En el corte sagital, lo que les he mencionado, una hemorragia a nivel de los ganglios basales en el lado derecho, que ha entrado dentro de los ventrículos. Acá está el cuerno, este es el cuerno frontal del ventrículo lateral y este es el tercer ventrículo. Otra hemorragia intraventricular en los ventrículos laterales, dentro de los ventrículos laterales, y aquí tenemos áreas hiperdensas en los surcos cerebrales, o sea, también tenemos una hemorragia subaracnoidea en el hemisferio del lado derecho. Otra hemorragia
intraventricular, que se encuentra en los cuernos, en los ventrículos laterales y que está condicionando hidrocefalia. Y el edema, miren alrededor de este cráneo, alrededor de la lesión intraventricular, miren el edema que hay a nivel del parénquima. Entonces, hemos visto que ya en el ictus hemorrágico también se formaba un hematoma parenquimal. Hay hematomas parenquimales que se forman por el ictus hemorrágico y hay otros que se forman por el traumatismo encefalocraneal. Entonces, este traumatismo, cuando sospechamos de un traumatismo, o cuando tenemos, mejor dicho, un paciente con un traumatismo encefalocraniano, la tomografía es lo primero que debemos hacer. Puede ser que en algunos pacientes, y se ve bastante, en las primeras horas que se ha golpeado, el paciente está normal, puede estar completamente normal, porque el sangrado es tan lento, es mínimo y va a ir sangrando, hasta después de unas horas vamos ya a encontrar una hiperdensidad bien definida, con edema o sin edema, dependiendo del ciclo en que esté, ¿no? Cuando es agudo, lo vemos sin edema, y cuando ya es subagudo, lo vamos a ver con mayor cantidad de edema peridimensional, una hemorragia parenquimal, miren, un edema perilesional es subaguda, localizado en la región temporal del lado izquierdo, con borramiento de los surcos cerebrales. Siempre fíjense en el borramiento que está haciendo, en el desplazamiento de las estructuras hacia el otro lado. Acá es mínimo, debe ser 1 o 2 milímetros. Acá un hematoma en la región frontal del lado derecho, con edema citotóxico alrededor. Y que condiciona acá hidrocefalia. Tenemos acá un hematoma intraparenquimal en la región insular con 2 días de evolución que está comprimiendo el sistema ventricular. Miren acá el cuerno frontal del ventrículo lateral derecho es más pequeño que el del lado izquierdo. Esto es por compresión. Está comprimiendo y desplazando la línea media, más o menos debe estar aproximadamente en 1 milímetro, que no es mucho. Y también tenemos aquí hemorragia en la hoz del cerebro, en la línea interhemisférica, una hemorragia subaracnoidea, aquí en los surcos cerebrales frontales, y acá se encuentra la presencia de aire en la región frontal derecha, frontal izquierda. Este mismo paciente en otro corte, un corte poco más superior, donde se ve la hemorragia en 2 días después, donde visualizamos que el edema es mucho mayor, está la sangre ya ha pasado dentro de los ventrículos, está adicionándose una hemorragia intraventricular. Acá fíjense el nemoencéfalo y abundante edema alrededor, hipodenso, y con desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral, lo que está condicionando una hernia subfalcina. Debe estar aproximadamente desplazado en 7 milímetros. Entonces, un paciente de 58 años que se cae de un segundo piso golpeándose la cabeza, cae de cabeza, el pobrecito, tuvo fractura de cráneo. Miren, un hematoma parenquimal con edema alrededor. Fíjense cómo se han borrado acá los surcos cerebrales. No hay surcos cerebrales. Hay una hipodensidad del parénquima sin buena diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca. Y acá tenemos también una pequeña hemorragia subaracnoidea en los surcos cerebrales, y debe haber lesión axonal también en esta zona. Este es el mismo paciente en un corte axial, donde vemos la hemorragia con áreas de edema vasogénico, al igual que en este corte en sagital.
Ahora pasamos a la lesión axonal difusa. Esta es una de las lesiones más graves que existe. A veces la tomografía se encuentra normal, pero el paciente está en coma. Ha tenido un golpe, ha tenido aceleraciones cerebrales y desaceleraciones bruscas con movimientos rotacionales que causan desgarro, torsión y desgarro axonal. Entonces, si bien este desgarro axonal no se representa en la tomografía, pero el paciente está con pérdida de conciencia después de un traumatismo y esto se puede convertir en un coma reversible. Entonces, acá, durante las primeras fases de esta lesión axonal difusa, lo más frecuente es que nosotros veamos que la tomografía se encuentra normal, a pesar que el estado crítico del paciente está gravemente comprometido. Esto es lo que se llama una disociación entre la tomografía y la resonancia, ¿cierto? Entonces, eh, las alteraciones pueden ser documentadas por, acá me he confundido, es tomografía o perfusión, y podemos ver pequeñas zonas de hemorragia asociadas a lesiones hipointensas. Entonces, si bien en el primer momento, en el primeros horas, o en la mayoría de pacientes que tienen pérdida de conciencia, sospechamos de lesión axonal difusa, no vamos a encontrar nada en la tomografía. Estos son pacientes que son candidatos para la resonancia magnética. Pero hay algunos pacientes que podemos encontrar pequeños focos de hemorragia asociadas a pequeñas lesiones hipodensas del edema. Podemos encontrar pequeñas zonas de contusión hemorrágica que nos pueden indicar que hay una lesión axonal difusa. Si bien no es un signo directo, es un signo indirecto que nos está sugiriendo y que este paciente debe ser llevado a resonancia magnética para poder descartar este tipo de lesión. La resonancia magnética es muy buena, pero también subestima la extensión real del daño axonal en comparación con los hallazgos anatomopatológicos, ¿no? Actualmente, la resonancia magnética es la técnica más sensible para evaluar este tipo de lesión. Este es un señor de 72 años que venía en una micro y llegó con pérdida de conocimiento. Entonces, acá lo que visualizamos en la región frontal del lado izquierdo son pequeños focos hemorrágicos con una zona leve de contusión, de edema, sin mayor, eh, sin mayor explicación del compromiso que tenía el señor del sistema neurológico. Posteriormente, en otro de los cortes, vemos en otro corte un poquito más inferior, vemos también lo mismo. Y aquí en este otro corte, un poquito más superior, más abajo, más inferior, estamos visualizando sangre en el cuerno occipital izquierdo del ventrículo lateral acá, hemorragia. Pero estos cambios, si bien no son muy llamativos, estaban acompañados de una lesión axonal que fue comprobada en la resonancia magnética. Ahora, como les mencioné, cualquier lesión, ya sea de tipo isquémica o de tipo traumática o de tipo hemorrágica, me va a condicionar que se produzca un edema cerebral, ya sea en una pequeña zona o en un hemisferio completo o en parte de los lóbulos, pero me va a condicionar un edema cerebral. Entonces, ¿por qué se produce este edema? Por la presencia de el edema siempre hay un mayor contenido de agua del cerebro de la zona donde se encuentra la lesión, un aumento del volumen intravascular sanguíneo. Entonces, ¿cómo vemos el edema? Todos los edemas con tomografía lo vamos a ver hipodensos. El edema es una de las complicaciones que se produce
o sea, es uno de los signos que acompañan, mejor dicho, a los traumatismos y a los accidentes cerebrovasculares, y es generalmente en 50% de los casos es de tipo severo, es fatal, o sea, los pacientes que tienen este edema, 50% va a tener mal pronóstico. Entonces, ¿qué nos da el edema? Ya hemos dicho, nos va a dar una hipodensidad. ¿Qué más nos daba? Nos daba también una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y de la sustancia blanca. ¿Qué más veíamos? Los surcos cerebrales no los vamos a diferenciar bien, se van a disminuir. Al igual que el espacio que hay en las cisternas. El espacio subgranulario de las cisternas también va a estar disminuido por el edema. Hemos visto también que los ventrículos estaban adelgazados y comprimidos. El cerebro se hace más hipodenso. Generalmente el cerebelo, cuando es respetado, por lo que el cerebro se vuelve más hipodenso, o sea, más oscuro, vamos a verlo más hiperdenso. No quiere decir que esté hiperdenso, sino que como el otro se ha vuelto hiperdenso, se va a visualizar como si estuviera el cerebro más blanco, cerebelo, perdón, más blanco. Vamos a verlo acá. Miren, este es un paciente con un traumatismo que ha tenido un edema cerebral bilateral, difuso. Acá veo hemorragia en los surcos cerebrales del hemisferio cerebral derecho. Estoy visualizando en la línea interhemisférica borramiento de los surcos cerebrales y de la sustancia gris y la sustancia blanca en los dos, más en el lado derecho. Acá prácticamente no se ve sustancia gris y sustancia blanca, no veo los ventrículos se han obliterado, no veo las cisternas, están prácticamente completamente comprimidas, es un edema bien severo, y este es lo que se llama el cerebelo, la hiperdensidad del cerebelo. En realidad no está hiperdenso, está normal. Lo que está alterado es la parte cerebral. Y ya para terminar, otra de las consecuencias del edema que condiciona las lesiones que ya hemos hablado son las hernias cerebrales. Hemos visto que se desplazan las estructuras hacia el lado contralateral en caso de la hernia subfalcina. Podemos también tener la hernia transtentorial, que se desplaza a través de mejor dicho, no se desplaza, se caracteriza porque se observa una dilatación de la cisterna del ángulo pontocerebeloso y del cuerno temporal del ventrículo lateral contralateral. Y la hernia amigdalina se caracteriza porque la cisterna magna desaparece y las amígdalas cerebelosas descienden por debajo de la línea de Chamberlain. Felizmente no es tan frecuente. Lo más frecuente que vamos a observar es la subfalcina. Y cuando una hernia tiene más de 15 milímetros, el pronóstico no es nada bueno. Entonces, a mayor herniación del cerebro, mayor es la posibilidad de que ese paciente tenga un mal pronóstico. Acá estamos viendo un hematoma subdural en la región frontotemporoparietal, parieto-occipital, porque también este iba hasta la parte parietal. Este es un hematoma subdural que está condicionando, miren la cantidad de edema, todo ese edema no diferencia la sustancia gris de la sustancia blanca y cómo está desplazando la línea media hasta acá. Este paciente por lo menos debe tener unos 18 milímetros de desplazamiento. Tiene áreas que son más hiperdensas, otras menos hiperdensas. Esto es porque hay zonas que están resangrando y hay otras zonas que más bien la sangre se está diluyendo. Este mismo paciente, para que vean la cantidad de la hernia y hasta dónde se ha herniado, debería estar a esta altura, se ha herniado por lo menos 17 milímetros. Entonces el pronóstico no es bueno. Acá vemos que los
Ventrículos laterales no se visualizan y aquí están, tampoco los visualizamos porque están completamente comprimidos, siendo que del otro lado más bien tengan una ventriculomegalia. Y es la última. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, doctora Sánchez. Lo que pasa es que los colegas no pueden hacer preguntas, solamente lo pueden hacer por el chat. Vamos a esperar unos minutos, doctora, para ver si hay algunas preguntas. Básicamente, doctora, si nosotros tuviésemos un paciente que tiene síntomas neurológicos, no llega a la emergencia, un poco no se olvide que la gran mayoría de colegas que están escuchando la ponencia son médicos del primer nivel de atención. ¿Qué es lo que deberíamos hacer desde el punto de vista de abordaje con respecto a las imágenes? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacerle una tomografía. Dependiendo de la zona donde estemos, el, el examen de elección es la tomografía. Si bien en las zonas donde rurales, a veces se hace los serum, no hay tomografía. El examen clínico es la base para ellos, ¿no? Pero si tenemos las condiciones de tener una tomografía, el primer examen de elección, tanto en los accidentes cerebrovasculares como en los traumatismos, que son lo que más llega a nuestra emergencia, debe ser una tomografía sin contraste. Ahora vamos a alguna pregunta de repente por el chat. En su experiencia, doctora, ¿cuál ha sido la patología o es la patología más frecuente que usted ha tenido como médico radiólogo en todo lo que respecta al sistema nervioso central? Los hematomas, los traumatismos encefalocranianos, doctor. Por el tipo de hospital en que estoy laboro, como le digo, lo que más vemos a diario es cantidad de hematomas cerebrales, traumatismos encefalocranianos, traumatismos maxilofaciales, acompañados a los encefalocranianos, y que llegan bastante en pésimas condiciones, con bastante hernias, bastante compromiso de la masa encefálica o a veces compromiso de la parte ósea craneal. Y respecto a lo último que había referido respecto al tipo de la patología de las hernias, la más frecuente que usted encuentra sigue siendo la hernia transarfina o La la amiral. sulfalcina, doctor, la sulfalcina es la más frecuente, porque es la más fácil también, felizmente, de que se resuelva. Bien, muy bien. Alguna pregunta que hace la doctora, dice en general qué condiciones usamos, ya que la tomografía computada con contraste y la resonancia por sobre la tomografía, sobre la tomografía sin contraste. Ya. En caso de emergencias, tenemos un paciente que debemos de dar un diagnóstico precoz. Entonces, lo primero que debemos hacer es la tomografía simple, la tomografía sin contraste, pues estamos hablando de emergencias. Cada patología tiene un diferente, o está en una diferente forma de un protocolo para hacer. En emergencias es la tomografía. ¿En qué caso? Para poder dar los diagnósticos que hemos visto. Una vez que tengamos el diagnóstico, se empieza el tratamiento, porque es lo ideal. Pero hay pacientes a veces que hay una discordancia entre la clínica, el paciente está inconsciente, y no podemos, y con la tomografía no hay nada, o no se visualiza aún. Entonces, a esos pacientes, si es posible, dependiendo de qué cosa tengan en el hospital, en el centro de salud o donde esté, lo ideal sería que le realicen una resonancia magnética. Si se trata de un traumatismo, si se trata de un ictus hemorrágico, simplemente la tomografía es lo ideal. Con la tomografía sin contraste es suficiente, no necesitamos más. Pero si esto es una lesión axonal, es un ictus isquémico, donde debemos de ver la zona de penumbra, que es la zona que todavía se puede revertir el daño, que todavía se puede salvar, entonces ahí sería lo ideal hacerle una resonancia por percusión, con percusión. Ya, muy bien. Bueno, doctora, ya no hay más preguntas. Más bien le agradecemos nuevamente a nombre pues, del Comité de Educación Continua del Colegio Regional
3 de Lima, y bueno, a nombre pues del doctor Carver también que preside este comité, le agradecemos infinitamente, bueno, esperemos en otra oportunidad tenerla nuevamente como ponente. Y muchísimas gracias, Gracias, doctor. gracias a todos por escuchar. Buenas tardes. Gracias, doctora. Usted también. Igualmente. Buenas noches igualmente a todos colegas y les invitamos pues para el día jueves con la última ponencia de este curso de radiología de emergencias, ¿no? Igualmente a las 6 de la tarde. Entonces nos encontramos nuevamente el día jueves. Buenas noches.